¿Qué es la Biblia? Hablar de la Biblia no tiene nada que ver con religión, aunque sí se vuelve un tema controversial para muchos que se identifican con alguna organización religiosa como el ateísmo. Solo quiero pedirte que por favor abras tu mente por un momento y reflexiones acerca del libro de libros, aquel libro que posiblemente esté ocupando un lugar más en tu biblioteca. La Biblia no puede ser comparada con otras grandes obras como la Odisea de Homero o Romeo y Julieta de Shakespeare u Orgullo y Prejuicio de Austen. Si la Biblia está en tu estante empolvada, sin uso, se puede considerar como una señal de ignorancia por no haberla leído. Simplemente la guardan porque la catalogan como una de las obras literarias clásicas. La Biblia es un libro extraordinario, excelente, sin otro de su especie. Usted puede juntar todos los libros sagrados, colóquelos sobre su lado izquierdo de su mesa de estudio. Luego coloque del lado derecho la copia de su Biblia. Compare su contenido y verá que no hay esperanza de unificación. La Biblia permanece sola y por encima de cualquier libro sagrado que el hombre pueda tener. La Biblia es el libro que contiene la forma como tú y yo podemos conectarnos con el Creador. Contiene la historia de la humanidad, pero lo más importante, revela el propósito por el cual Yeshua o Jesús vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario. El deber de todo ser humano es conocer la Biblia. El manual de instrucciones está al alcance de todos para que podamos vivir una vida de bendición. La Biblia es el libro que ha marcado la historia humana. Ha impactado a grandes líderes. En el siglo III, el emperador Constantino, bajo la dirección de Eusebio, ordenó que los más hábiles copistas hicieran 50 ejemplares de la Biblia para las iglesias de Constantinopla. El Papa Gregorio I recomendó la lectura de la Biblia en el lenguaje común, sin imponerle restricciones. Posteriormente, Inocencio III prohibió que el pueblo leyese la Biblia, argumentando que sólo ellos pueden darle lectura. La influencia papal excluyó la Biblia de las escuelas públicas debido a que lo consideraban como una amenaza a sus intereses. En los países católicos, la Biblia es un libro casi desconocido. Erasmo, el más grande erudito de los días de la Reforma, decía que la mejor manera de librar a los hombres de falsos conceptos acerca de la religión era volver a la lectura de las Escrituras. Esto fue aproximadamente entre el año 1446 y 1536. Tan importante es su lectura que Martín Lutero, un día, en 1508, mientras leía la epístola a los romanos, de pronto vino la luz y la paz al leer: el justo vivirá por la fe. Vio que la salvación se recibía mediante la confianza en Dios por medio de Yeshua y no por cumplir ritos, sacramentos y penitencias de la Iglesia, de las que muchas veces al hombre le son gravosos de cumplir. La Biblia fue escrita a lo largo de 1500 años por más de 40 autores que representan gente de toda condición: reyes, militares, líderes, campesinos, filósofos, pescadores, cobradores de impuestos, poetas, músicos, diplomáticos, eruditos
y pastores de ovejas. Ejemplos: Moisés, un líder político y juez educado en las universidades de Egipto. David, un rey, poeta, músico, pastor de ovejas y guerrero. Josué, un general militar. Nehemías, un copero para un rey pagano. Daniel, un ministro. Salomón, un rey filósofo. Lucas, médico e historiador. Pedro, un pescador. Pablo, un rabino. La Biblia fue redactado en 3 idiomas diferentes: hebreo, el idioma de los israelitas; arameo, el idioma común del Medio Oriente hasta el tiempo de Alejandro Magno; y el griego, el idioma helénico que se usa a través de todo el Nuevo Testamento. La Biblia fue redactada en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa, en diferentes lugares. Moisés en el desierto, Jeremías en un calabozo, Pablo dentro de las paredes de una cárcel, Juan mientras estaba desterrado en la isla de Patmos. Toda esta escritura fue bajo la inspiración divina del Espíritu Santo. El poder divino que inspiró a estos hombres comunes y corrientes, de toda clase social e intelectual, es el mismo que la ha conservado durante los siglos de persecución y de los hombres que han buscado erradicarla de la faz de la tierra. La Biblia aborda cientos de temas controversiales, temas que generan opiniones opuestas cuando son mencionados y discutidos. Ejemplo de ellos: el matrimonio, el divorcio, la homosexualidad, el adulterio, la obediencia a las autoridades, la verdad y la mentira. La Biblia contiene la palabra viva y eficaz de Yahweh, nuestro Señor, a la cual haríamos bien en oír. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El término inspiración se deriva de la palabra griega desopneustos, que significa soplado, término que es usado en la escritura de Job capítulo 32 versículo 8, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. En el fenómeno de la inspiración, Dios introduce su espíritu en el espíritu del hombre. La inspiración hace del hombre natural, incapaz de discernir las cosas de Dios, un hombre espiritual que recibe su revelación con la capacidad de transmitirla en palabras. Otros libros alegan tener inspiración divina, tales como el Corán, el Libro de Mormón y partes de la Veda hindú, pero ninguno de estos libros tiene profecía que predice. La Biblia es un libro que se concentra en la realidad, no en la fantasía. Presenta lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo mejor y lo peor, la esperanza y la desesperación, el gozo y el dolor de la vida. La Biblia es sumamente cohesiva y unificada en propósito y fondo. En ella Dios nos revela un mensaje de amor para toda la humanidad y para cada circunstancia de nuestra vida. Dios acompaña su palabra y habla a través de ella. La Biblia es el manual que Dios ha dejado al hombre para que pueda descubrir y conocer su voluntad, así como los misterios que Dios ha escondido desde antes que el mundo fuera creado. Asimismo, el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres es el mismo que nos ayuda a entenderla y a aplicarla a nuestra vida diaria. El Dios de la Biblia
es quien cubre todo el espectro del tiempo, pasado, presente y futuro. Veamos las evidencias científicas de la inspiración de la Biblia. Después de una larga vida de estudio, el filósofo británico Herbert Spencer declaró que existen básicamente 5 fundamentos de ciencia: el tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. Tomó poco tiempo para que Spencer se diera cuenta que él simplemente repetía lo que había sido dicho por un hombre que vivió 3000 años antes que él, Moisés. En Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio, que hace relación al tiempo, creó la acción, Dios, la fuerza, los cielos, espacio, y la tierra, materia. Este primer versículo de la Biblia nos revela que existe algo único dentro de sus páginas. Revela hechos científicos asombrosos, colocados allí siglos o milenios antes que fueran conocidos por la mente científica moderna. Durante miles de años, los enemigos de la Biblia han declarado que es un libro anticuado, pasado de moda y erróneo, que no merece consideración por el hombre moderno. Por ejemplo, el famoso incrédulo Robert Ingersoll una vez declaró: la inspiración de la Biblia depende sobre la ignorancia de quien lo lee. La Biblia por sí sola muestra evidencias de que es la palabra inspirada de Dios, y la manera de comprobar si la Biblia es la palabra inspirada por Dios es examinando la evidencia que prueba o desaprueba tal reclamación. Se puede probar en todas las áreas del empeño humano: la filosofía, la ciencia. Existen reglas básicas, principios o leyes que gobiernan los procesos del pensamiento. Por ejemplo, la ley de la racionalidad declara que una persona debería escoger solamente aquella conclusión justificada por la evidencia presentada. Examinar la evidencia que sostiene o desacredita la aseveración de la Biblia de su inspiración. Existen numerosas vías que pueden ser exploradas: la singularidad de la Biblia, su fenomenología interna y externa, su realización profética o su precisión histórica, y más aún, su precisión científica, que no pudiera haber llegado en ninguna otra manera a no ser que Dios lo hubiera revelado a sus autores. Este conocimiento previo está presente cientos o miles de años antes que fueran conocido por la mente moderna. Hoy en día existen numerosas áreas de la ciencia en las cuales la Biblia confirma estos descubrimientos. Ejemplo, el campo de la astronomía. Hablando de Dios, el profeta Isaías declaró: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías 40, versículo 22. El término hebreo que Isaías empleó para círculo es la palabra kug, que indica una esfera que es redonda, opuesta a algo plano, cuadrado o rectangular. Durante décadas, la humanidad enseñó que la Tierra era cuadrada. El campo de la oceanografía. Miles de años atrás, el rey Salomón escribió: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Eclesiastés capítulo 1 versículo 7. A simple vista, este versículo puede no parecer profundo, pero cuando es considerado con evidencia adicional y otros pasajes bíblicos, llega a ser una evidencia muy remarcable.
Por ejemplo, el río Mississippi, cuando se mueve a velocidad normal, vierte aproximadamente 6.052.500 galones de agua por segundo en el Golfo de México. ¿Dónde va toda el agua? La respuesta está en el ciclo hidrológico, también ilustrado en la Biblia, Eclesiastés 11, versículo 3. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Amós capítulo 9, versículo 6. La primera evidencia sustancial de un ciclo vino de los experimentos de Pierre Perrault y Edmund Mariotti. El astrónomo Edmund Halley también contribuyó con información valiosa para el concepto de un ciclo completo de agua. Veamos el campo de la física. En Génesis capítulo 2, versículo 1, dice: fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Moisés declaró que la creación fue acabada una vez por todas. Eso es exactamente la implicación de la primera ley de la termodinámica, referida como la ley de la conservación de la energía, materia, la cual declara que ni la materia ni la energía pueden ser creados o destruidos. Pueden leer Hebreos capítulo 1 versículo 11, Isaías capítulo 51 versículo 6, Salmo 102 versículo 26. En estas citas bíblicas se da la indicación que la tierra, como una vestidura vieja, se está desgastando. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, la energía llega a ser menos y menos disponible para su uso. El ciclo del agua. Job capítulo 26 versículo 8, capítulo 36 versículo 27 al 28, capítulo 37 versículo 16, capítulo 38 versículo 25 al 27, Salmo 135 versículo 7 y Eclesiastés capítulo 1 versículos 6 y 7. El hecho de que todos los seres vivos se reproducen según su especie lo podemos constatar en Génesis capítulo 1 versículo 21 y capítulo 6 versículo 19. La naturaleza de la salud, la higiene y la enfermedad. Génesis capítulo 17 versículos 9 al 14. El concepto de entropía, de que la energía disponible se está agotando. Salmo 102 versículo 26, Isaías 51 versículo 6. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Isaías: alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Como podemos observar, esto solo es una muestra de lo mucho que podemos encontrar dentro del campo de la ciencia, así como en el campo de la medicina, la biología, la arqueología, la biofísica, la biología molecular, la geografía, etc. Pasajes tales como 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que a la letra dicen: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, podemos leer lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vayamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estos versículos afirman la veracidad de la inspiración divina. Con esto podemos formular la siguiente pregunta: ¿es esta reclamación cierta o falsa? Si la reclamación es cierta, entonces podemos concluir que la Biblia es inspirada por Dios. Si la reclamación fuera falsa, se plantearían dos opciones. Primero, pensar que en el caso de los 40 autores que escribieron la Biblia, en un periodo de 1500 años, en 3 lenguajes diferentes, fueron engañados. Es decir, que ellos pensaron que lo que escribían venía directamente de Dios, pero que en realidad no venía. Podríamos pensar que fueron sinceros en su pensamiento, pero que en realidad estaban equivocados. Segundo, que los autores fueron mentirosos al pensar que ellos conocían perfectamente que las palabras que escribían no eran inspiradas por Dios. Sería esta la mentira, el más grande engaño que alguna vez ha sido endilgado en la mente del hombre. La Biblia es el libro que más traducciones ha tenido, el libro más vendido, el libro más perseguido, el libro que ha causado más muertes. Amigo oyente, mi conclusión es la siguiente: existe conocimiento científico previo en la Biblia que fue por muchos años adelantado para su tiempo. ¿Cómo pudieron los escritores de la Biblia haber tenido acceso a esta información? Salvo que Dios, quien creó todo el universo y todo lo que hay en él, se los revelara. La Biblia es lo que clama ser, la palabra inspirada por Dios. Esta es autoría y ha sido dada al hombre para una vida abundante. Juan 10:10, como también para una vida eterna, en Juan capítulo 3, versículo 16. Las evidencias que sustentan sus afirmaciones son tanto innumerables como irrefutables. Mi convicción acerca del tema, amable oyente, es simple. Estoy plenamente convencido que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por el Espíritu Santo, que es irrefutable, única en sus páginas. Dios nos revela en ella un mensaje de amor, de vida abundante. Llenarnos de la palabra de Dios es llenarnos de la persona misma de Jesucristo, de su espíritu, de su esencia, etc. Un profesor comentó alguna vez: si usted es una persona inteligente y si está buscando la verdad, entonces leerá el libro
que ha ganado más atención que cualquier otro. La Biblia es ese libro. Voy a volver a repetir lo que alguna vez un profesor comentó. Si usted, amable oyente, es una persona inteligente y si está buscando la verdad, entonces leerá el libro que ha ganado más atención que cualquier otro. La Biblia es ese libro, querido amigo. Theodore Roosevelt comentó: un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. Vale la pena volverlo a repetir. Un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. Hace 2017 años, Yeshua dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.